Este espacio responde a una iniciativa personal. Somos miembros activos de la SGI de Venezuela. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones que expresamos aquí son nuestros y no necesariamente reflejan los de la SGI. De los dos, Nahomi es la más joven en la vida y en la práctica. Yo, el más antiguo en la vida y en la práctica. Finalmente, este espacio no tiene la intención de reemplazar el estudio y la práctica del budismo Nichiren de la Soka Gakkai, sino más bien aportar parte de nuestra experiencia. Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a otra entrega de Budismo con Todo. ¿Por qué tiene que ver con todo? Con mi amiga de siempre, Nahomi Paola. Hoy vamos a darle la bienvenida. Tenemos el placerzazo de estar con una amiga de mucho tiempo que nos va a acompañar hoy. Vamos a conversar sobre muchos temas. Mi amiga Axelis Castillo. Bienvenida, Ax. Gracias por de verdad, gracias por responder a la invitación. Y súper contento de que estés aquí con nosotros. Gracias por la invitación, porque ya había visto algunos podcasts y pues también tenía interés en decir algunas cosas. Buenísimo. Seguro que viene a respaldar a Nahomi. Lo más probable es que sea para eso, para contradecir todo lo que yo tenga que decir. Pero está bien, va a ser sabroso. Bien. Bueno, primero que nada, como suele ser la dinámica, me gustaría que te presentes. ¿Sí? Tú practicas desde muy chiquitica y quisiera que le contaras a la gente eso. Bueno, sí, yo practico prácticamente desde que estaba en la barriga de mi mamá. Okay. Bueno, empecé a escuchar Nam-myoho Renge-kyo desde que mi mamá estaba embarazada de mí. Ella le dieron la práctica, ¿no? Le dieron esta ley y pues ella empezó a entonar porque había una complicación con mi embarazo. Bueno, su embarazo de mí. Y pues fue cuando más fervientemente estuvo entonando hasta que yo nací, que me iba a adelantar y bueno, llegué a los 9 meses gracias a que ella estuvo entonando Nam-myoho Renge-kyo. Finalmente pues todo se dio muy bien y bueno, a partir de allí ella se hizo miembro. Creo que eso fue una época en la que no se estaban entregando. Ah, claro. Gohonson. ¿Tú eres de qué año? Yo soy del 89. 89, 90, por ahí. ¿Verdad? Por ahí, ajá. Okay. En el 90 se dejó de entregar Gohonson. ¿Por qué? Exacto, fue como por esa época. Ya vamos a contar eso. Esto es un temita, ¿ok? Es un temita. Pero sí, del 90 hasta el 93. Realmente fue desde el 91 hasta el 93. No se entregó Gohonson en la Soka Gakkai. Ya te voy a explicar por qué. Bueno, ella estuvo justamente practicando en ese periodo y luego es que recibe su Gohonson. O sea, pasaron varios años para ella recibir su Gohonson. Y nada, pues desde que yo crecí había un grupo de budismo en mi casa. Excelente. Asistían ¿Tú las naciste personas. aquí en Caracas o allá en Puerto Ayacucho donde lucharon? No, yo nací en Barcelona, estado en Anzoátegui. Échale pichón. Pero justamente como que el nací y pequeñita, mi mamá y mi papá decidieron irse para Puerto Ayacucho y por eso yo digo que soy de Puerto Ayacucho. Exactamente. Porque yo crecí allá y me crié allá, pues. Claro. Y bueno, estuve ahí desde que estaba muy pequeñita. Qué fino. Esa parte no me la conocía de tu vida. Bueno, ¿qué pasa? En el año 90, tú eres el 89. En el año 90, octubre del 90, voy por primera vez a Japón. Tenía 18 añitos, ¿ok? Pues la niña tenía 1 añito. Tú no estabas, pero ni en la idea de nadie del universo que ibas a nacer. Nada. Estabas en tu existencia anterior. Sí, seguramente. Entonces, en octubre yo voy a Japón. En ese octubre yo participo en una ceremonia en la que el clero de la Nichiren Shoshu, es decir, el sumo prelado de ese momento, organiza una ceremonia para decirle a Daisaku Ikeda: usted es el único representante de todas las organizaciones laicas que existan en el Japón y que practiquen el budismo Nichiren. O sea, usted es el que habla por todos los que no son sacerdotes. ¿Ok? Eso se lo estaba diciendo en ese momento el clero, el sumo sacerdote, a Daisaku Ikeda. Eso es significativo para el planeta, ¿sí? Porque decir, nosotros los sacerdotes, al único representante con el que hablamos es con usted para englobar a todos los que no son sacerdotes. Regresamos nosotros el mundo se va de Japón y en diciembre explota un peo. Explota un detallazo entre el clero y la Soka Gakkai, la gente laica. Básicamente, no fue el primero, habían habido muchos problemas que giraban en torno a que
los sacerdotes querían comportarse de una forma no propia de sacerdotes. Y sobre todo, estableciendo que ellos siempre iban a estar un nivel por encima de los laicos, básicamente. La Soka Gakkai pide que eso no se haga. El clero dice, ¿cómo te atreves tú a decirme qué cosa que yo tengo que hacer? Y en el año 91 hay una serie de amenazas que se concretan en diciembre de ese 91, donde el clero le dice a la Soka Gakkai, los hemos excomulgado. Por lo tanto, cualquier persona que practique el budismo de la Soka Gakkai no podrá recibir gohonzon. Obviamente eso va en contra de cualquier principio del budismo Nichiren. Claro. Y se genera un movimiento que termina haciendo que en el año 93 se retome la entrega de gohonzon, ¿sí? Y ya ese cuento se va mucho más largo por ahí. Pero todo tiene que ver con eso que la mamá comienza a practicar. Por ejemplo, gente como muchos amigos en común comenzaron a practicar en esa época y no pudieron recibir gohonzon por ese detalle. Sí. Tengo varios amigos miembros que todavía están luchando conmigo que también son de esa época. De esa época que no recibieron Ay, qué gohonzon. pecadito. No es como la niña que llega en marzo y dice, ay, esto está chévere. Quiero ser miembro. Listo, sea miembro. No, está más chévere todavía. Quiero ser miembro. Yo más odio De ser todos lados recibía la solicitud de que si quería ser miembro. Ok. Sí. Creciste dentro de la Soka Gakkai, en tu casa siempre hubo un grupo, ¿ok? Háblame, ¿qué significó eso para ti? Crecer como niña, adolescente, adulta, siendo budista. ¿Cómo podrías describir eso? No es necesario que seas tan, ¿sabes? Pero sí me Tan gustaría. detallista, pero Exacto. puedo serlo. Okay. Sí, bueno, creo que uno va creciendo como con la naturalidad de que vienen personas los fines de semana, das estudios, o sea, era tan natural que yo ayudaba a mi mamá a dar los estudios. O sea, la cosa se fue haciendo así como que muy parte de nuestra vida, era algo muy cotidiano. Sin embargo, pues yo estudié en un colegio católico y creo que ahí fue donde hubo como bastante choque. Porque imagínate, o sea, yo crecí viendo a mi mamá entonando Nam-myoho Renge Kyo, viendo todo cómo era, sabiendo un poco de qué se hablaba, ¿no? De qué se trataba. Pero iba al colegio a rezar, porque en el colegio nos hacían rezar todos los días el Ave María, el Padre Nuestro y todo esto. Okay. Y de hecho, en un periodo específico, como que a todos los niños los ponen a hacer la primera comunión. Claro. Y bueno, allí justamente yo le dije a mi mamá, mira, o sea, todos mis amiguitos van a hacer la primera comunión, yo también la quiero hacer. Qué precioso. Y Precioso, pues, sí. sí, bueno, Por de favor. hecho sí, porque Sí, uno está claro, pequeño y claro. adolescente, y entonces tú estás así como que no, lo que hagan todos, yo también Ajá. quiero encajar. Pero sí sentí que en un punto hubo como un conflicto, porque yo decía, bueno, no sé qué es lo que es real, y yo, bueno, era así como que, bueno, Dios perdóname si esto no es así, pero Nam-myoho Renge Kyo, y entonces tenía como que ese conflicto, Claro. ¿no? Pero, bueno, decidí hacer la primera comunión y me sorprendió la respuesta de mi mamá fue, bueno, hija, si eso es lo que tú quieres hacer, ella me seguía diciendo Nam-myoho Renge Kyo antes de dormir, Claro. yo seguía apoyando en las reuniones, pero hice mi primera comunión, ella me compró mis libritos, me compró todo, me apoyó y yo hice mi primera comunión. Por supuesto, haciendo la primera comunión, todo el contenido que se daba allí, a mí me hacía ruido horrible. Pues era así como que, berro, no creo tanto en esto, pero bueno, vamos a seguir. ¿Ustedes Ok. hicieron la primera comunión? No, Ninguno. No, nos bautizaron porque era como una obligación, porque si no, no nos aceptaban en muchos colegios y tal. Exacto. A mí me bautizaron como a los 4. Yo amo mostrarle esa foto a todo el mundo. Es horrible, fue horrible. A mí todo el mundo me dice, ¿pero por qué? Porque a la gente normal las bautizan echándole su agüita en la cabeza. Me metieron en una piscina así. ¿Qué? Horrible. Yo te voy a mostrar. Ay, Luchito, tienes que poner la imagen aquí. Es Pongamos la traumático. foto, pongamos O la sea, es que obviamente Te yo iba a hundieron. salir atea, satánica, lo que sea, menos católica ni nada, porque fue horrible. Pero mi mamá nos bautizó fue por eso, por esa presión Por la de que sí, si no, inscripción en los exacto, colegios. no los aceptan en los colegios y tal. Sí. Y de hecho me bautizaron, yo tenía que como 5 o ya iba a cumplir 6 porque iba a primer grado. Y a Nilsson, o sea, mi hermano mayor, que lo bautizaron ese mismo día, tendría que 9, Más una cosa grande. así, o sea, grandes para ser bautizados. Pero era esa presión por parte de los colegios. Igual a Sebastián, que es mi hermano menor, lo bautizaron como a los 6. Yo llegué aquí a los 5 y yo creo que sí me bautizaron, no estoy seguro. Pero, o sea, digo que
creo porque estaba en Lima, pues ya a los 5 años aquí en Venezuela, sí, eso no pasó nada de eso, ¿no? Pues ya llegamos directo a ser budistas. Sí, normalmente te bautizan pequeñito, Exacto. al añito, Exacto, cosas así. sí. Pero creo que sí, pues. A mí, Continúe, también, por favor. a mí también me bautizaron grande ya, pues. O sea, y también fue por la presión de la familia y todo eso. No, mi mamá, de hecho, ella hizo el trámite de preguntarnos, ¿quieren hacer primera comunión? Y yo, ¿qué es eso? ¿Tienes que ir todos los domingos? No. Ok, porque yo siempre decía, en ese sentido, ella nos dio mucha libertad de que tú creas lo que tú quieras, pero cuando ya seas grande, o sea, yo no te voy a imponer nada, o sea, no es como que nosotros en mi casa rezábamos, ni nada por el estilo, sí es Dios te bendiga, ese tipo de cosas, pero también eso es muy cultural, o sea, mi mamá es budista y mi hermano mayor es budista y yo soy budista, pero igualito, bendición, Dios te bendiga, o sea, porque es algo muy cultural, pero realmente, o sea, ella nos preguntó como que, ¿quieren hacer eso? Nosotros no, prefiero dormir. Entonces fue, Los ok. domingos Cuando son sean para dormir. grandes verán, mamá dijo, bueno, igual eso tiene solución en caso tal de que crezcan y digan, ay, yo sí quiero ser católico, lo que sea, eso, no sé, tú vas a una iglesia y lo resuelves, desconozco cómo, pero habrá Claro. maneras, pero... No me voy a brincar todo el pedazo que quiero que sigas contando, pero también quiero que recuerdes que te voy a preguntar sobre cómo haces con tu chamo ahora. ¿Ok? Sí. Bueno, hice mi primera comunión. Ujú. Vi todos los ruidos que eso me generó, pero bueno, yo me estaba adaptando también Claro. a mi entorno también de amigos, mi entorno Ujú. del colegio, etcétera. Y luego de un tiempo, de unos años, o sea, tampoco fue que súper asidua practicante del catolicismo para nada, pero sí recuerdo haber ido a la iglesia en alguna oportunidad, acompañar a alguien, haberme confesado y todo eso, y la verdad siempre me sentí muy incómoda, hasta que llegó un momento en el que a todos los que hicimos la primera comunión nos tocaba entonces hacer la confirmación. Ajá. Y ahí mi mamá sí me sentó y me dijo, mira, la confirmación es para que tú estás confirmando que esto es lo que tú crees, ¿sí? Y que te estás entregando pues a esta práctica religiosa por el resto de tu vida. Ujú. Entonces piénsalo bien si lo quieres hacer o no. Y ahí sí yo dije, no, entonces esto, no, o sea, no. Gracias. No. Sí, yo definitivamente ya sentía que eso no era lo mío, yo no, o sea, había muchísimas cosas que no creía. Ok. Y bueno, decidí conscientemente que esa no era la religión que quería practicar y que no me iba a comprometer con eso, así que ahí sí decidí voluntariamente, mira, no voy a hacer la confirmación. Y luego vino un periodo de mi adolescencia donde haber tenido como que tanto contacto con la práctica, a veces ya sentir como que, bueno, ya tengo que hacerlo todo el tiempo, ya sentía que era como una obligación, Ok. empecé a sentir como que, ¿sabes qué? Todas las religiones son iguales. ¿Qué pasa? ¿Ah? Sí, entonces dije, no, bueno, voy a ser atea, no creo en nada, ya listo, no creo en nada, ni en el budismo, ni en nada. Y estuve así como unos años en mi adolescencia hasta que me vine a estudiar en la Universidad de Psicología, que empecé a sentir como que me hacía falta algo ¿A qué edad comenzaste a espiritual. estudiar psicología? A los 17, 10, por Ok. ahí. Sí, porque a los 16 hice como el propedéutico y ya a los 17 estaba Ok. estudiando. Empecé a estudiar psicología y al mismo tiempo estaba viviendo sola con mi hermana y sentía que me faltaba algo. Y mi hermana se había venido un año antes que yo aquí a Caracas y había empezado a practicar fervientemente lo que no hacía cuando estábamos en casa de mi mamá. Ella sí, aquí apoyaba los grupos, iba y apoyaba varios grupos, de hecho, sin ser miembro de... Y era muy activa, era Byakuren súper activa y yo la acompañaba a ella a las limpiezas que antes lo hacían las Byakuren en el Kaikan. La acompañaba a las reuniones, ¿sabes? Como que la iba apoyando aún Claro. a pesar de que yo no me iba a comprometer con eso. Hasta que yo sentí que me hacía falta. Yo dije, no, yo sí necesito creer en algo, me hace falta como que esta parte espiritual desarrollarla mucho más. Ujú. Fino. Y le pedí unos libros a mi mamá. Le dije, bueno, mamá, préstame unos libros tuyos de budismo para leerlos. No teníamos televisión y entonces estaba... mi entretenimiento era Claro. leer. Entonces me leí El Buda en tu espejo, me leí algunos milenios. Entonces, bueno, ya después de que me leí El Buda en tu espejo, realmente yo dije, no, bueno, todo lo que no me llenaba del catolicismo, esto sí responde satisfactoriamente a mis preguntas. Ok. Entonces, esto sí es lo que yo quiero Qué bien, practicar. qué bien. ¿Sabes qué? Te quería hacer una pregunta, porque las personas que hemos tenido aquí, o sea, de invitados que han practicado toda la vida,
de pequeños conocieron, o sea, solamente budismo, que, o sea, por ejemplo, Brian y Mariana. Mariana. Exacto. Okay. Pero tú que estuviste en contacto con otra religión, haciendo tu primera comunión y todo eso, comentaste hace un momento que te causaba ruido. O sea, como que cosas que decían que desde pequeño decías, pero como que esto no le veo mucho sentido. ¿Recordarás más o menos, o sea, alguna cosa que se te venga a la mente que tú... O sea, porque me interesa como son niños, normalmente los niños son, sí, lo que me diga un adulto, eso es porque los adultos tienen razón siempre. Pero, o sea, quisiera saber eso como... Ya tú no eras niño, tú eres una chama. Pues. Exacto, pero en ese momento, pues que si recuerdas algún episodio que tú dijeras que estando tan chiquito dijeras, no, pero esto, no sé, raro. Sí, bueno, ya, primero el tema del cuento de Adán y Eva. Okay. Y cómo nació el mundo y todo esto, a mí me generaba mucho ruido. O sea, el hombre nació, existió primero, le sacaron una costilla y nace Eva. Esa es la teoría creacionista. Ajá. Y obviamente, a quien le hace ruido desde el comienzo, le va a hacer ruido hasta el final. Por siempre, obviamente, claro. La teoría creacionista no solamente tiene eso, sino muchas otras cosas. Ajá. Pero después está la teoría evolucionista, que ya plantea otra cosa, que es digamos que ya la causa y el efecto tiene como más presencia, ¿no? Tú eras una chama que empiezas a estudiar psicología, y me interesa saber cómo haces ese vínculo. Estás aprendiendo a conocer al ser humano, estás aprendiendo a evaluar al ser humano, y cómo encontraste ese match con el budismo. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante porque yo justo empecé a estudiar más el budismo cuando empecé a estudiar psicología. Perfecto. Okay. Y menos mal que fue así, porque también conocí personas que estuvieron también juntos a un mismo proceso, ¿no? Pero estudiaban sociología, otros que estudiaron psicología también, que en el estudio teórico y científico se fueron perdiendo muchas cosas que después los apartaron del budismo. A mí me pasó todo lo contrario, porque en la medida que iba avanzando en el estudio con la psicología, iba avanzando también en el estudio del budismo. De hecho, ya yo estaba presentando exámenes y todo eso. Y lo que me daba cuenta en la medida que avanzaba en el estudio del budismo es que la explicación del budismo era muchísimo más amplia. O sea, lo que estaba tratando de responder la psicología, llevaba años tratando como de comprobar científicamente, el budismo ya lo venía diciendo hace miles de años atrás. Sí. Entonces era como que no, el budismo es otra cosa, es mucho más allá, y ahí fue cuando se me fortaleció muchísimo más mi Me encanta lo que estás diciendo, fíjate. Tú haces consultas, ¿sí? ¿Okay? Atiendes pacientes. Sí, atiendo muchos pacientes. ¿Cómo encuentras ese equilibrio entre tu identidad de científica, ¿no? Psicóloga, y ser budista? Sí, bueno, no ha sido tan fácil en los últimos años. A eso me refiero. Pero, o sea, no es tan diferente lo que plantea la psicología, porque de hecho con el tiempo muchas más cosas de lo que ya planteaba el budismo se fueron comprobando hasta el punto de que ahora se agregó el tema de la meditación, se agregó una serie de herramientas que ya practican los budistas ¿no? Entonces, no es tan diferente, ¿no? El tema ahí es cuando te encuentras con este tipo de personas que le cuesta observarse a sí mismas. Bien. Y entonces allí hay como una barrera, ¿no? Que por más que tú buscas herramientas y la persona no lo quiere ver o no tiene como que esta capacidad cognitiva quizás, ahí es donde me provoca, mira, haz esto. Pero no lo has hecho. No lo he hecho directamente porque tengo un conflicto importantísimo con el tema ético. Exacto, ya hay raya en la ética. Sí, o sea, es ahí como que me estoy debatiendo, pero he encontrado formas para que sean las mismas personas las que se acerquen a mí y me lo pregunten. Exactamente. Y ¿Por qué te lo preguntaba? Porque con César justamente conversaba y él ha tenido terapias no con una ni con dos, sino con varias psicólogas, pero a medida que iba pasando una a otra, él se encontró con que todas eran budistas. Porque todas le transmitían eso, pues, mira, yo practico budismo. Y después iba para otra y la otra le decía lo mismo, mira, yo practico Namyo Renge-kyo. Entonces encontré que era como que cada vez más natural que quienes aplican la disciplina de la psicología también otorgan ese otro tipo de herramientas. Pero acabas de decir algo que me pareció genial. Hay personas que se les hace complicado mirar hacia adentro.
Y antes de comenzar a grabar les comentaba de este amigo que vive en Estados Unidos, ¿sí? Amigo común, y él me comenta que él tuvo una relación cercana con una persona que él siente que aunque practica, no cambia. Aunque hace Nam-myoho Renge Kyo, no cambia, no transforma lo que desde su perspectiva debe cambiar. Pues. Y yo le comentaba algo parecido a lo que estamos hablando ahorita, que es la necesidad, o sea, es como que un acto imprescindible, el poder verse hacia adentro. Y cuando estuvimos con Brian decía, ¿no? Cuando yo le pedí a Brian que le dijera a Naomi, dile algo para que no deje de practicar. Y Brian, parafraseando, decía, tienes que conocerte a ti mismo. Que es otra forma de decir, mírate para adentro, ¿no? Y yo le comentaba tanto a Brian en ese momento como a este amigo de Miami, que esa es otra forma de decir hacer revolución humana, ¿no? Porque significa limpiar algo que está aquí, que me impide dar ese brinco cualitativo para poder aspirar a otra cosa. Mientras yo no hago esa limpieza, sigo pegado y sigo repitiendo y sigo, ¿sabes? Como pegándome con la misma pared, ¿no? Exacto. La piedra tropezando. Es hacer revolución humana. Y ese término termina siendo clave en todo este proceso de practicar Nam-myoho Renge Kyo. Le pido a las dos que piensen esto, o sea, que me compartan esto. ¿Cómo siente cada una de ustedes que está haciendo revolución humana? Porque lo están haciendo. Hacer Nam-myoho Renge Kyo de forma repetitiva es hacer revolución humana. ¿Cómo dices, o sea, cómo puedes expresar tú? Yo siento que estoy haciendo revolución humana por esto. Ok. Yo venía pensando justamente en eso porque creo que lo conversaste con César o en alguno otro. En alguno. Sí. Sobre el tema de cómo saber que uno está haciendo revolución humana, cómo lo siente, o manifestar la budeidad. Perfecto. Y yo siempre tengo como unos ejemplos muy claros de mi experiencia dentro de las divisiones juveniles que me dicen a mí que sí, ¿sabes? Que sí lo logré en ese momento, ¿no? Por ejemplo, uno fue cuando tuve un conflicto importantísimo con mi hermana, o sea, estábamos muy mal a nivel de relación. Al punto que ella me dijo en un momento así como que yo creo que yo te caigo mal. Y eso me llamó la atención, ¿no? Porque yo dije, cónchale, no puede ser que yo vea tantas cosas negativas en mi hermana, es mi hermana, y bueno, que soy budista y estoy practicando y todo esto, y las dos estábamos practicando, pues yo era su responsable, y no puede ser que ella diga esto, ¿no? Entonces yo me puse a hacer muchísimo Daimoku para sentir genuinamente un aprecio hacia ella, ¿no? Hacia todo lo que ella representaba, porque también es que si nos conocen, nos ven y nos tratan, saben que nos parecemos quizás un poco físicamente, no tanto, pero digamos de comportamiento somos totalmente diferentes. Entonces chocábamos muchísimo. Y cuando yo me puse a hacer ese Daimoku como demasiado enfocado, determinado, frente a mi Gohonzon súper concentrada, yo terminé 2 horas de Daimoku en ese momento. Yo sentía que mi corazón iba como cambiando. O sea, era como una sensación de es que no le veo nada positivo, es que sentía como rabia y de repente iba cambiando hasta que me sentí más tranquila. Claro. Sentía como un amor hacia ella diferente y a partir de ahí yo me levanté y hablar con ella fue totalmente diferente. Claro. Sí, fue completamente... Ahí yo me di cuenta que, oye, sí, yo manifesté la budeidad en ese momento. Qué bueno, qué bien. Y como eso, pues también me ha pasado que estas emociones como que se apoderan de ti. Ajá. Y tú te empiezas te sientas a hacer Daimoku así como estás, ¿no? Molesta o llorando, porque también lo hice muchas veces llorando, y sentir cómo vas cambiando... No iba a decir instantáneamente, pero no es tan instantáneamente. Exacto. Empiezas tú como a cambiar. De hecho, una psicóloga una vez fue a una reunión budista. Ella no sabía que yo era psicóloga, pero ella empezó a decir, no, yo soy psicóloga, ¿y cómo hace? Después cuando se enteró que yo era psicóloga, me pregunta a mí, ajá, pero ¿cómo haces tú? ¿Cuál es la diferencia que tú ves con el cambio que uno está buscando que haga la persona con respecto a la psicología y lo que haces con el budismo? Y yo le dije, así con toda la convicción, porque lo había vivido, es que es como que va más allá. El budismo llega como más profundo. O sea, tú intelectualmente puedes ir colocando estrategias, voy a hacer esto, voy a cambiar esto,
Y es como si aquí te montaste en un avión y llegaste al otro lado rápidamente, porque es transformar algo que está muy interno, muy adentro de tu corazón, no con ese poco de acciones que vas haciendo, que vas paso a paso, sino que lo vas transformando realmente en el interior, en tu interior. Y ahí es donde empiezas a sentir los cambios, ¿no? Entonces yo creo que he sentido que he experimentado la revolución humana de esa manera. Excelente, excelente, me encanta. Además de mirar hacia atrás en mi propia experiencia y darme cuenta que la persona que era antes es totalmente diferente a quien soy hoy. Eso es muy gratificante. Háblame, Naomi Paola. Así es. Bueno, yo particularmente creo que la forma en la que me he dado cuenta que sí he hecho revolución humana es que conscientemente, obviamente, me ha pasado, más que todo después de hacer Daimoku específicamente, como que me siento yo a hablar conmigo misma y he pensado y he accionado a cambiar X o Y hábitos que siento que no son tan positivos para mí. Entonces, como que hacer ese esfuerzo consciente de que si sigo haciendo lo mismo, no voy a conseguir cambios, entonces tengo que cambiar yo para que la situación cambie, porque todo es un reflejo de mí. Creo que esa ha sido la mayor muestra de la revolución humana en todos los escenarios que te imagines. O sea, no es tanto como uno particular, sino como que en general. Bien. Ese cambio. Está estrenando lentes. Sí. Díganle que se ve bonita, que se ve bien. Por favor. Sí, si no vengo más. Exacto. Hace difícil continuar con el podcast. Sí. Ok, avanzamos. Hablaste de grupos de capacitación. Me gustaría que hablemos de eso. Como te comenté, eres madre de un chamín de 5 años, ¿sí? Me gustaría que hablemos de eso también. Y finalmente, digo finalmente por decir de una u otra forma, pero como te comentaba, me interesa que hablemos sobre la actual corriente feminista y tu opinión sobre eso, ¿sí? Vamos por partes. La niña tiene 1 año recién cumplido como miembro. El 18 de noviembre cumplió 1 año como miembro, porque en su casa hay un Johnson, que es el de su mamá. Háblale de los grupos de capacitación. ¿Por qué son importantes? Tú estuviste en Biacuré, estuviste en Cotequi y hasta ahí. Sí. Hoy en día estás en el Ensamble Soca. Hoy en día estoy en el Ensamble. Sí, bueno, yo llegué primero a hacer contacto con los grupos de capacitación por mi hermana, que estaba en Biacurén y la acompañaba y veía. Además me parecía súper admirable la labor que estaban haciendo desinteresadamente y todo esto. Luego también en una reunión alguien, a Rita, sí. ella llegó a decir en una reunión en la que yo asistí que ella decía siempre sí. Sí, a todo lo que le decían en la Gacay, ¿no? Una amiga que practicó con mucho menos tiempo que tú, porque ella practicó ya de adulta, y que ahorita está en el exterior, ¿no? Pero muy bonito su corazón. Con la forma en que afrontó su práctica fue muy bonito. Bellísima. Ojalá vea esto. Oye, vamos a ver cómo se la hacemos llegar. Sí, ella dijo eso y yo dije, voy a poner en práctica eso, voy a empezar a decir que sí a todo lo que me propongan en la Soca Gacay, y lo empecé a hacer así, y de verdad que allí fue cuando empecé a ver que estaba haciendo revolución humana. Porque entonces yo no quería ser MC, pero yo había dicho que iba a decir que sí, entonces decir que sí, entonces así. Bueno, me encanta, me encanta. Es que es así, porque es como un reto personal, un desafío. ¿Te consideras tímida? Sí, yo soy de una personalidad tímida, tengo miedo escénico horrible. Y estuve en grupos culturales. Exactamente, ok. Sí. Pasé de querer estar detrás de bastidores a estar frente al escenario, ¿no? ¿Qué te estaba diciendo? Que entonces dijiste que sí a ser maestro de ceremonia. Empecé a decir que sí a todo, y en ese entonces yo estuve en una orquesta ahí en Amazonas tocando el violín. Y aquí las chicas de las divisiones juveniles se enteraron que yo había tenido relación con la música, que tocaba violín. Sí, pasa. Y en ese momento estaban tratando de recuperar o de... Sí, no sé cuál es la palabra. Sí, relanzar el grupo musical de las muchachas. El grupo de Cotequitay.
Ok. Y bueno, como yo tenía conocimientos de música, entonces me ofrecieron la oportunidad. Otra vez dije, bueno, sí, claro que sí, vamos a aportar allí lo que podamos. Ujú. Y así entré a Cotequitay, a esa generación en la que éramos como Ujú. 9 Sí. chicas nada más de Cotequitay. Fue bastante rudo, pero fue bien interesante. Lo primero que me di cuenta es que mi relación con el mentor se Ok. potenció. Ok. La Ok. relación que antes no tenía Excelente, finísimo, comenzó a finísimo. estar presente, ¿no? Porque Es decir, en los grupos de capacitación eso es un tema fundamental. Ujú. Cómo se inspira el vínculo que tiene individualmente cada uno con el mentor. En el grupo de forja, en el grupo de capacitación, sea lo que sea viacuren, sea musical, sea cualquier otra índole, eso es un tema básico. exactamente. O sea, empiezas como que a estudiar de lleno, estudias más porque te fortaleces Exacto. el pilar del estudio y fortaleces también tu práctica individual, ¿no? Porque ahí está la disciplina, pues eso es lo que nos enseñaban en Cotequitay. Vamos a hacer tanto tiempo de Daimoku, siempre que lleguemos vamos a hacer Daimoku y Gongyo. Ok. Nosotros leíamos un poema de Ajá. Sensei, entonces, bueno, la relación se fue haciendo bastante cercana. Estudiábamos mucho la nueva revolución humana y a mí... El poema de Goteki, ¿te acuerdas? ¿Lo Ya, recuerdas? espérate. No te voy a decir que lo digas, no te voy a decir que lo digas, pero sí te Sí, recuerdas sí, pedacitos, sí, ¿no? sí, Bueno, sí, claro que sí. cuando estuvimos con Mariani, Ajá. yo hice un ejercicio de memoria para el precepto de la banda de metales. Y se me di Ajá. cuenta que grandes pedazos me acuerdo Sí, todavía. Porque era eso, claro. uno llegaba a cada ensayo a repetir eso, ¿no? Como Sí. parte integral de tu ensayo. En cada Ok. ensayo hacíamos Daimoku, Gongyo y recitábamos el poema. Era un poema larguísimo que te lo tenías que además muy largo. aprender. El de la Coteca era más largo que el de los muchachos. Sí. Sí. Entonces creo que lo que me queda también de parte de los grupos de capacitación es la disciplina, ¿no? Bien. Que adquieres en la práctica, que adquieres con el estudio, pero también la revolución humana como que se potencia al doble, porque entonces estás allí junto con otras compañeras de fe que no necesariamente tienen los mismos gustos que tú, Ujú. no necesariamente te tienen por qué caer Sí, bien. las personalidades a veces chocan. Exacto, Bien. pero estamos Bien. trabajando juntas por un mismo propósito, Ujú. entonces, ¿cómo hacemos para hacer como que Excelente, o ser excelente. rufo, centrarnos? Finísimo, finísimo. Si usted quiere hacer preguntas sobre los grupos de capacitación, bienvenida. Ok, madre. 5 años tiene David. Tengo 5 Ok, años de mamá. 5 años de madre. Ya es un tema, siéntate, sea Daimoku, este es el Gohonson, toca la campana, ¿es un tema ya? ¿Todavía? No, fíjate que a estas edades también se va dando como de forma natural, porque Ok, ellos de alguna ok. forma quieren hacer lo que Porque te Sí, ven, copia, exacto. exacto. Muy bien. Exactamente. Perfecto, Así fundamental. que yo jamás le he tenido que decir a mi hijo, Ok. ven a hacerlo, sino que él mismo dice, yo quiero. De hecho, Buenísimo. en las reuniones ha dirigido hasta el Daimoku, Oh, Buenísimo, lindo. buenísimo. porque él dice, yo quiero estar en la primera y Perfecto. hacerlo. Ujú. No lo hace todo el tiempo, Obvio. Claro. pero bueno, le llama mucho la atención la campana, Bien. le llama la luz. Perfecto. Cuando nosotros nos ve a papá y a mamá hacer el gongyo, se sienta con nosotros y Bien. no, Ok. obviamente no lo repite como Obvio, él, claro. pero él hace que está leyendo su libro. Yo tengo una experiencia muy bonita con mi hermana, Katy, a quien tú conoces, porque ella no sabía leer, pero sabía el gongyo. Porque obviamente veía a mis papás, nos veía a nosotros, Ujú. y es una canción. Sí. Y ellos aprenden la canción, ¿no? Ajá. Entonces, otra vez, ella no sabía leer, ella era chiquitica, 3, 4 años, y se sabía el gongyo, porque lo escuchaba todo el tiempo. En este caso, me encanta lo que dijiste al principio, pues como él los ve, él repite. ¿Y por qué quería hacer énfasis en eso? Porque hay una dama que nos escribió en algún momento, no recuerdo si fue por Instagram o por YouTube, que decía eso, hablen sobre cómo enseñar la práctica a los niños. Entonces, por eso te decía si eso era un tema. Y me parece que la forma en que lo has abordado es genial, es espectacular. Es ver, ellos repiten, ¿no? Ujú. Por ejemplo, siguen lo que hacen mis papás, ¿no? Ujú. Entonces, el tema con la educación de los chamos gira en torno a eso, que ellos van a repetir lo que ven de los papás. Y me Exacto. parece genial la forma en que tú lo estás diciendo. Él va a pasar, porque quiero confirmar esto, pues se lo confirmé a la niña y se lo ha confirmado a todos los que han pasado por aquí. Bueno, a César creo que no fue un tema porque César también recibió Gohonson ahorita el 9 de diciembre. ¿Ok? Ajá, O sea, él también no sé está nada. comenzando. Pero a todos los que tenemos tiempo de práctica voy a decir lo mismo. Todos vamos a tener que enfrentar en algún momento esa encrucijada. En donde digo, voy a profundizar mi práctica o quiero agarrarme vacaciones.
De una u otra forma, me voy de vacaciones. No practico, no creo, sí creo, pero no practico. Practico, pero no voy a las reuniones, a las actividades. Eso nos va a pasar a todos. Así que me encanta que tú también hayas dicho que te pasó a ti también. Ok. Me encantó lo del tema del chamo. Hablemos de el feminismo. Eres una tipa profesional. ¿Okay? Abordas, de hecho, temas de esta índole en muchos entornos. Haces activismo, porque haces actividades en pro de proteger a la mujer. ¿Okay? Háblame tu visión de lo que hoy en día es el feminismo. Es una niña, ¿sí? Así que necesitamos educar a la niña. Una mujer que está desarrollando su ámbito profesional, ¿sí? O se está desarrollando en el ámbito profesional. Pero me interesaría que comenzáramos a abordar este tema. No va a ser la única entrega de Budismo con todo donde vamos a hablar de esto, pero tu opinión me parece valiosa. Sí. ¿Cómo ves el feminismo y el budismo hoy? Sí, es un tema bien interesante porque se dice mucho sobre el feminismo, incluso sin conocer de qué se trata. Ok. Y la verdad, en este momento existen muchas corrientes del feminismo también. O sea, no es como que estamos hablando de un solo tipo de pensamiento y que solamente es un tipo de personas las que creen en esto, ¿no? Es muy variado porque también depende como de los criterios que van desarrollando las mujeres que empiezan a estudiar como que todo esto que tiene que ver con la violencia contra la mujer, el papel de la mujer en la sociedad, etcétera, ¿no? Pero mi visión del feminismo es muy amplia porque también la comparto con lo que he visto y he leído de Sensei, ¿no? Muy bien. En las propuestas de paz, de hecho, tú consigues muchas acciones que tienen que ver con darle más protagonismo a las niñas, a las mujeres, cuál es el rol que tiene la mujer en esta sociedad, porque él coloca a la mujer con un papel muy importante para la transformación social, ¿no? Y para el logro y la concreción de la paz en general, ¿no? Entonces mi visión del feminismo tiene que ver con eso, simplemente con la igualdad de derechos, tiene que ver con poder visibilizar cosas que están pasando, pues donde no existe esa igualdad de derechos y colocar pues cuál es realmente el rol que cumple la mujer, que no necesariamente es el rol que la gente cree que es o que la sociedad ha querido mostrar que es, ¿no? Basado en una sola visión estereotipada. Claro. ¿Sí? Entonces es algo muy amplio porque inclusive con el tema de pensar que, no sé, los que están en contra del lenguaje inclusivo, los que están a favor, o sea, al final cada quien puede decidir cómo lo va a utilizar, pero yo lo pienso desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista que cree valor, ¿no? Perfecto. Entonces, más que feminista, que sí lo soy, siempre tengo por encima del feminismo y de cualquier otra postura quizás política que pueda tener el humanismo. Bien, exacto. Bien. Hace bastantes entregas de este podcast conversaba con Najo acerca de lo siguiente. Uno va a tener muchas facetas en su vida, ¿no? Y de hecho tú decides inclusive si las aumentas o te quedas con las que tienes, ¿no? Yo no quiero ser madre. Entonces, listo, es tu derecho no ser madre. ¿Okay? Entonces esa faceta no la quieres vivir. Pero decides cuántas otras puedes tener. Pero conversando con Najo yo le decía que hay una inmensa diferencia en cuando tú a todas esas facetas les pones como fuente de tu acción e interacción el humanismo como practicante del budismo Nichiren. Es diferente. El crear valor. El crear valor. Cuando tú, otra vez, yo decido ser madre, pero antes soy budista, antes soy miembro, practicante del budismo Nichiren que practica el humanismo, ¿no? Entonces yo soy madre desde esa perspectiva, soy padre desde esa perspectiva, soy feminista desde esa perspectiva, soy activista político desde esa perspectiva, porque decido serlo, ¿no? Entonces si soy jefe, empleado, socio, vecino, pareja, todo eso, si surge de esa fuente, hay una inmensa diferencia en cómo es tu interacción, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir me parece extraordinario porque antes de soy, ¿no? Y me parece genial eso, o sea, esta parte que dice, yo soy feminista, pero antes soy humanista porque practico el budismo Nichiren. Entonces, ¿por qué me interesaba comenzar a hablar de este tema y de otros, por supuesto, ¿no? En budismo con todo, pues siempre la base
para nosotros seguir haciendo esto. Esto es para hablar de budismo, pero en la acción. ¿Cómo se vive? No tiene sentido si yo transmito. El budismo dice, Nichiren expuso, Daisaku Ikeda habló, pero si yo no lo aplico no tiene ningún sentido, ¿no? Exacto. Entonces, para nosotros esto va a ser la clave. Si yo puedo transmitir de que el budismo habla de todo, pero porque se vive en todo, ¿no? Esto va a tener una razón de ser. Creo que esas diferentes visiones del feminismo, ¿sí?, comienzan a perjudicar la forma en que interactuamos con él, en que podemos asimilar que eso es una necesidad, que haya una postura de darle más protagonismo y darle los derechos que merece la mujer, pero porque es un ser humano. Exacto. Desde esa premisa, que desde la premisa de lo que se habla de igualdad de género, que creo que son dos cosas diferentes, ¿no? La igualdad de género y la igualdad de derechos son dos cosas diferentes. ¿Piensas lo mismo? Sí, bueno, o sea, la igualdad de derechos está contemplada cuando se habla también de la igualdad de género desde el punto de vista de la construcción social. O sea, el género es una construcción social, entonces al final es como que quién decide o quién decidió que el género masculino o el género femenino tenía que ser de una forma u otra, ¿no? Entonces, cuando se habla de esta igualdad, pues también se está haciendo alusión como a la... ¿A qué me refiero yo? A la equidad. Perfecto. Una cosa es ser equitativo y otra cosa es decir que todos somos iguales desde todo punto de vista, que no lo somos. Exacto, que no lo somos. Hay diferencias biológicas, claro. En esencia, todos tenemos el mismo potencial y desde el punto de vista budista. A mí me encantó una frase que me dijo la señorita antes de empezar el podcast cuando yo le comentaba, vamos a hablar de feminismo. Y la señorita, la señora me dice, el budismo es una religión muy feminista. Sí, la religión más feminista que conozco. Y nosotros, o sea, a mí me interesa mucho enfatizar, por ejemplo, este tipo de cosas. He tenido la inmensa oportunidad este año, sobre todo este año 2023, a diferencia de años anteriores donde siempre tu vínculo con el Gosho existe porque tú lees a Daisaku Ikeda, tú estás en una reunión, compartes el Gosho. Pero este año en específico me di el chance de leerlos todos, de leer todos los que están en español, que son 172 cartas de Nichiren disponibles en la web, ¿ok? Además de tener el libro. Listo, me los leí toditos. Y hay una inmensa cantidad de cartas de Nichiren dirigidos a la mujer, dirigidos a mujeres, a sus discípulas, ¿ok? Directamente orientando de la inmensa fortuna que tiene la mujer que se conecta con el Nam-myoho-renge Kyo, porque es la única herramienta que le permite manifestar su budeidad en esta existencia, a diferencia de otras religiones. Y con la forma que posee. Sí, y con la forma, a diferencia de otras religiones. Daisaku Ikeda es innumerable, es incontable el material que dedica a la mujer, a las jóvenes. O sea, no solo a las mujeres, a las jóvenes. O sea, le dedica temas específicos por la visión, y yo siempre comparto esto. Daisaku Ikeda es japonés, creció en el Japón duro. Sí, sociedad machista por naturaleza. Una sociedad machista por naturaleza. Y él, hay que tener las que ya tú sabes para pararse frente al público y decir, hermano, ustedes merecen respeto a las mujeres. El tesoro más grande que tenemos son las jóvenes, ¿sabes? Para eso hay que tener, gracias por traducir lo que... Bien family friendly y criollo. Bueno, yo encantadísimo, ¿sí? De compartir. Sí. Son de los diálogos que uno dice, tiene que ser parte 1. Juro, sí. Es la parte 1, ¿sí? Claro. Bueno, entonces vamos a ir cerrando un poquito. ¿Cómo despedimos esto? ¿Cómo despedimos esta entrega? Cuéntame. Sigan practicando. No sé qué. Eso, sigan practicando, ¿no? Sigan practicando, sí. Okay. O sea, que hay temas que son muy interesantes y además terminar hablando del feminismo también nos lleva como a hacer como en retrospectiva lo que hablamos ahorita hasta llegar hasta ese punto. Fueron los diferentes roles que uno cumple como mujer. Son los diferentes roles que he cumplido como mujer en nuestra sociedad y como practicante del budismo, ¿no? Entonces al final es construir una visión que tenga el humanismo como base para todo lo que uno decida hacer de aquí en adelante, ¿no? Perfecto. Bien, agradecidísimo con el espacio. Súper agradecida por que hayas aceptado la invitación.
Gracias a ustedes. Y nuevamente, esperamos que sea parte 1. Exacto. Que después vengan otras entregas sobre otros temas. ¿Okay? Sí. Bueno, esperamos que ustedes hayan disfrutado como nosotros y nos vemos en la próxima entrega de Budismo con Todo. Porque tienes que preguntar. Chao. Bye.